Hola a todos. Mi nombre es Verónica y quiero darles la bienvenida al Diplomado en Metrados y Presupuestos. Es un gusto enorme volver a encontrarnos en este segundo día de formación. Como saben, este diplomado se desarrolla de manera virtual a través de la plataforma Zoom y está organizado en 4 días consecutivos, trabajando un módulo por día. Esta metodología busca que cada sesión sea clara, dinámica y que puedan tener una visión completa, paso a paso, del proceso que va desde el metrado hasta la gestión de los presupuestos de obra. Permítanme recordarles cuáles son los módulos que forman parte de este programa. Módulo 1. Metrados en obras de edificación. Módulo 2. Metrados en obras de infraestructura e instalaciones. Módulo 3. Análisis de costos y presupuestos de obras. Módulo 4. Gestión y control de presupuestos en obras. Quiero aprovechar este momento también para agradecer a las empresas Practice, SAC y Craptica, quienes auspician este diplomado y hacen posible que podamos compartir juntos este espacio académico. Su apoyo es fundamental para que más profesionales de distintos países de Latinoamérica puedan acceder a esta capacitación especializada. Vamos a dar un par de minutos para que más participantes puedan terminar de conectarse y así todos puedan estar presentes al inicio del módulo.
Nuevamente, mi nombre es Verónica y me alegra mucho darles la bienvenida oficial a este segundo día de formación. Hoy desarrollaremos el módulo 2, Metrados en obras de infraestructura e instalaciones. En este módulo revisaremos cómo se realizan los metrados en trabajos de gran relevancia, como el movimiento de tierras, los pavimentos, las obras de urbanización, las redes de agua y alcantarillado, así como en instalaciones eléctricas y mecánicas. También hablaremos de la integración de metrados por especialidades y de los métodos de revisión y control, para finalizar con un caso práctico aplicado a una urbanización. Será una sesión muy completa, que les permitirá entender cómo se cuantifican y organizan las partidas en proyectos de infraestructura, que suelen tener mayores volúmenes de obra y más complejidad técnica que una edificación tradicional. Y ahora, para dar inicio al desarrollo de los temas programados, cedo la palabra al profesor Mateo, quien nos guiará en la clase del día de hoy. Adelante, profesor Mateo. Quiero comenzar agradeciendo a Verónica por la apertura de este segundo módulo y por la bienvenida que nos ha dado. Ahora sí, entramos de lleno en el primer tema de este día. Cuando hablamos de movimiento de tierras, nos referimos a todas las operaciones necesarias para preparar el terreno antes de iniciar la construcción de una obra. Esto incluye desde la excavación y el desmonte, hasta el acarreo, el relleno y la compactación del material. Lo que nos interesa aquí no es solo la ejecución, sino el metrado, es decir, cómo cuantificamos los volúmenes de suelo involucrados en cada actividad. El movimiento de tierras es una de las etapas más críticas en proyectos de infraestructura, porque cualquier error en el cálculo afecta directamente al costo y al plazo de ejecución. Si calculamos más volumen del real, el presupuesto será mayor y se gastará en exceso. Si calculamos menos, faltarán recursos en plena obra, y eso generará retrasos y sobrecostos. Por eso podemos afirmar que un buen metrado en movimiento de tierras es la base para que una obra comience con éxito. Definición. El movimiento de tierras comprende todas las acciones necesarias para modificar la superficie del terreno natural y adaptarla al diseño del proyecto. Los metrados en esta etapa buscan determinar, en metros cúbicos, los volúmenes de material que deben ser excavados, transportados, dispuestos o compactados. Aspectos clave. Para elaborar metrados de movimiento de tierras se deben considerar varios factores. Tipo de terreno. El comportamiento de la arena, la arcilla o la roca es muy diferente. Volumen del material se obtiene a partir de las dimensiones de las excavaciones o rellenos. Distancia de acarreo. Transportar el material hasta botaderos o zonas de relleno también se metrará. Factores de esponjamiento y contracción. El suelo cambia de volumen según esté en estado natural, suelto o compactado. Ejemplo práctico. Imaginemos una excavación de 20 metros de largo, 10 metros de ancho y 2 metros de profundidad. El volumen inicial sería 20 por 10 por 2, igual a 400 metros cúbicos en estado natural. Al excavar, el suelo se expande. Si el factor de esponjamiento es del 25%, esos 400 metros cúbicos se convierten en 500 metros cúbicos de material suelto. Si luego utilizamos ese material para relleno, al compactarlo se reduce. Podríamos obtener solo 380 metros cúbicos compactados. Este ejemplo sencillo muestra cómo un mismo suelo puede presentar volúmenes diferentes según su condición. Consejos prácticos. Para trabajar correctamente los metrados en movimiento de tierras, es recomendable analizar los planos topográficos y verificar las cotas de terreno natural y de diseño. Utilizar secciones transversales en proyectos viales para calcular volúmenes con mayor precisión. Usar tablas de referencia para aplicar los factores de esponjamiento y contracción adecuados. Registrar todos los cálculos en cuadros de metrados claros y ordenados, de manera que puedan ser revisados por otros profesionales. Para reforzar lo aprendido, respondamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el factor que se debe considerar al calcular el volumen del suelo excavado que será transportado? A. Factor de compactación. B. Factor de esponjamiento. C. Factor de resistencia. D. Factor de seguridad. La respuesta correcta es la opción B, factor de esponjamiento. Porque al excavar, el material se expande y ocupa un mayor volumen, por lo que este factor debe reflejarse en el metrado. Con esto concluimos el tema 1, metrados en movimiento de tierras.
En el siguiente tema revisaremos los metrados en pavimentos y carreteras, donde aprenderemos a cuantificar las capas que conforman una vía, desde la subrasante hasta la carpeta asfáltica. Entramos ahora al tema 2, metrados en pavimentos y carreteras. Este tema es fundamental porque las carreteras, calles y vías de acceso forman parte de la infraestructura que conecta ciudades, barrios y comunidades. En este tipo de proyectos, los metrados cumplen un papel clave. Permiten cuantificar con precisión cada una de las capas que conforman el pavimento, desde la subrasante hasta la carpeta de rodadura. Un mal metrado en este tipo de obras puede tener consecuencias serias. Si se calcula de más, se estará destinando un presupuesto innecesariamente elevado. Si se calcula de menos, la vía puede quedar con deficiencias en su resistencia y durabilidad. Por eso, en carreteras y pavimentos, los metrados no son un simple ejercicio de cálculo. Son la base de la planificación técnica y económica del proyecto. Capas de un pavimento. Los metrados en pavimentos y carreteras consisten en la determinación de las cantidades de materiales y volúmenes de obra necesarios para la construcción de cada capa que compone la vía. Estas capas incluyen, generalmente, subrasante, el terreno natural compactado que sirve de base. Subbase, capa granular que ayuda a distribuir las cargas. Base, capa de mayor resistencia, compuesta por agregados de calidad. Carpeta de rodadura, la capa superior, que puede ser de asfalto, concreto rígido u otro material. El metrado implica calcular espesores, longitudes, anchos y volúmenes, transformando los planos del proyecto en cantidades precisas para presupuesto y control. Aspectos clave. Para un metrado correcto en pavimentos y carreteras se deben considerar longitud y ancho de la vía, obtenidos directamente de los planos. Espesores de cada capa, definidos por el diseño estructural de pavimento. Volumen de material, calculado multiplicando área por espesor. Materiales específicos. Cada capa tiene requisitos técnicos distintos, y el metrado debe reflejar esas diferencias. Obras complementarias, cunetas, sardineles, bermas o señalización, que también requieren metrados. Ejemplo práctico 1. Vía sencilla. Imaginemos una calle de 100 metros de largo y 7 metros de ancho. El diseño indica los siguientes espesores. Su base, 20 centímetros. Base, 20 centímetros. Carpeta asfáltica, 5 centímetros. El cálculo sería, su base, 100 por 7 por 0.20, igual a 140 metros cúbicos. Base, 100 por 7 por 0.20, igual a 140 metros cúbicos. Carpeta asfáltica, 100 por 7 por 0.05, igual a 35 metros cúbicos. En total se requieren 315 metros cúbicos de material para esa vía sencilla. Ejemplo práctico 2. Carretera con bermas. Supongamos ahora una carretera de 1 kilómetro de longitud, con 7 metros de calzada y 50 centímetros de berma a cada lado. El ancho total es de 8 metros. Si el diseño plantea su base, 25 centímetros. Base, 20 centímetros. Carpeta asfáltica, 7 centímetros. Los volúmenes son: su base, 1000 por 8 por 0.25, igual a 2000 metros cúbicos. Base, 1000 por 8 por 0.20, igual a 1600 metros cúbicos. Carpeta asfáltica, 1000 por 8 por 0.07, igual a 560 metros cúbicos. El total de materiales supera los 4000 metros cúbicos, lo que demuestra cómo en proyectos de mayor envergadura los volúmenes crecen rápidamente y la precisión en el metrado se vuelve crucial. Consejos prácticos. Algunos puntos importantes que recomiendo en este tipo de metrados. Revisar siempre los planos de diseño geométrico y estructural de la vía antes de comenzar a calcular. Verificar la uniformidad de espesores. Muchas veces varían en tramos diferentes de la carretera. Considerar las obras de drenaje y cunetas, que también forman parte del metrado de una vía. Usar software especializado como Civil 3D o Revit para obtener volúmenes en proyectos extensos. Documentar los resultados en cuadros de metrado separados por capas y tramos, lo que facilita el control. Pregunta de repaso. En un metrado de pavimentos, ¿qué capa corresponde al terreno natural compactado que sirve como base para la estructura? A. Base. B. Subrasante. C. Subbase. D. Carpeta de rodadura. La respuesta correcta es la opción B, subrasante.
porque es la capa formada por el terreno natural compactado que sostiene al resto de las capas del pavimento. Con esto concluimos el tema 2, metrados en pavimentos y carreteras. En el próximo tema hablaremos de los metrados en obras de urbanización, donde veremos cómo cuantificar partidas en proyectos que incluyen veredas, sardineles, áreas verdes y servicios básicos. Entramos ahora al tema 3, metrados en obras de urbanización. Cuando hablamos de urbanización nos referimos a los proyectos que transforman terrenos vacíos o rústicos en espacios habitables y funcionales, con calles, veredas, redes de servicios básicos, áreas verdes y espacios comunes. El metrado en este tipo de obras es especialmente importante porque no se trata de una sola estructura, sino de un conjunto de partidas muy variadas, desde el pavimento de calles hasta la construcción de sardineles, parques, iluminación y redes subterráneas. Todo esto requiere una cuantificación ordenada y detallada, que permite integrar las distintas especialidades en un solo presupuesto. Podemos decir que el metrado en urbanización es más complejo que en una edificación aislada, porque abarca una visión integral de un barrio o conjunto urbano. Partidas que se metrados en urbanización. Los metrados en obras de urbanización consisten en calcular las cantidades de obra necesarias para habilitar un terreno destinado a uso habitacional, comercial o mixto. Aquí entran en juego partidas como calles y veredas, sardineles y cunetas, áreas verdes y mobiliario urbano, redes de agua, alcantarillado, electricidad y comunicaciones. Iluminación pública. El objetivo es tener un panorama cuantitativo de todos los elementos que convertirán un terreno vacío en una zona urbana habitable. Aspectos clave. Al realizar metrados en urbanización, debemos fijarnos en superficie total del proyecto. Nos da la magnitud de la urbanización. Vías y veredas. Longitud, ancho y espesor de cada una. Obras de drenaje, sardineles, cunetas, sumideros y canales pluviales. Áreas verdes, superficie destinada a parques o jardines. Redes de servicios, longitud de tuberías, número de conexiones domiciliarias y cámaras de inspección. Elementos de equipamiento urbano, postes de alumbrado, bancas, papeleras, entre otros. Ejemplo práctico 1. Veredas y sardineles. Supongamos que en una urbanización de 5 manzanas se proyectan veredas de 1.5 metros de ancho alrededor de cada manzana. Cada manzana mide 100 por 100 metros. El perímetro de cada manzana es 400 metros, y en total son 2.000 metros lineales de veredas. El área sería 2.000 por 1.5, 3.000 metros cuadrados de vereda. Si además se construyen sardineles de 15 centímetros de ancho en el mismo perímetro, la longitud sería también de 2.000 metros lineales. Ejemplo práctico 2. Áreas verdes. Imaginemos que se destina un parque central de 50 por 30 metros. El área a considerar es 50 por 30.500 metros cuadrados de área verde. Aquí no solo se metrará la superficie, sino también la cantidad de árboles, arbustos y metros lineales de riego por tuberías. Ejemplo práctico 3. Redes de agua y alcantarillado. En la misma urbanización, si se proyectan 1.000 metros lineales de tuberías de agua potable y 800 metros lineales de alcantarillado, debemos metrarlas por longitud, y además incluir número de buzones o cámaras de inspección, número de conexiones domiciliarias, diámetros de las tuberías que influyen en los costos. Consejos prácticos. Para elaborar un metrado correcto en urbanizaciones. Analizar los planos de habilitación urbana, donde se integran arquitectura, estructuras, instalaciones y paisajismo. Trabajar de manera coordinada con cada especialidad, ya que las partidas de redes, pavimentos y áreas verdes se superponen en el mismo terreno. Identificar claramente los límites de cada partida. Por ejemplo, no confundir el área de una vereda con la de un sardinel adyacente. Considerar el mantenimiento futuro, sobre todo en áreas verdes e iluminación, para prever cantidades adecuadas. Utilizar herramientas digitales como Civil 3D, Revit o softwares de GIS, que permiten integrar todos los elementos de la urbanización y generar metrados automáticos. Comparación entre obras pequeñas y grandes. En una urbanización pequeña, por ejemplo 10 lotes, el metrado puede hacerse de forma manual con cálculos directos. En una urbanización grande, 200 lotes o más, es casi obligatorio usar software especializado, porque se manejan miles de metros lineales de tuberías, decenas de cámaras de inspección y superficies extensas de pavimentos y áreas verdes.
Esto demuestra cómo el enfoque del metrado cambia según la escala del proyecto. Pregunta de repaso. En una obra de urbanización, ¿qué elemento corresponde al canal que guía las aguas pluviales a lo largo de las calles? A. Vereda. B. Sardinel. C. Cuneta. D. Base granular. Respuesta correcta, cuneta. Porque es el elemento lineal que se construye a los lados de la vía para recolectar y conducir las aguas pluviales. Con esto cerramos el tema 3, metrados en obras de urbanización. En el próximo tema hablaremos de los metrados en redes de agua potable, donde explicaremos cómo calcular las longitudes de tuberías, accesorios y cámaras necesarias para garantizar el abastecimiento en proyectos de urbanización. Entramos ahora al tema 4, metrados en redes de agua potable. Las redes de agua potable son uno de los componentes más importantes en un proyecto de urbanización e infraestructura. Su función es garantizar que cada vivienda, edificio o espacio público cuente con un suministro seguro y constante de agua. El metrado en este tipo de obras tiene un reto especial. No se limita a calcular longitudes de tuberías, sino que debe integrar diámetros, accesorios, válvulas, cámaras e incluso la ubicación de reservorios. En otras palabras, no es solo un cálculo geométrico, sino también un trabajo de coordinación entre hidráulica y presupuesto. Podemos decir que el éxito de una red de agua potable depende de dos factores: que el diseño hidráulico sea correcto, que el metrado sea preciso para prever los materiales y costos de la instalación. Elementos que se metrados en redes de agua potable. Los metrados en redes de agua potable consisten en cuantificar todos los elementos que conforman el sistema de distribución en un proyecto urbano o de infraestructura. Estos elementos incluyen tuberías principales y secundarias, accesorios, codos, Ts, reducciones, válvulas de compuerta, de purga y de control, cámaras de válvulas y cajas de conexiones, conexiones domiciliarias, medidores de agua, aspectos clave en los metrados. Para elaborar metrados en redes de agua potable se deben considerar varios puntos esenciales. Longitudes de tuberías. Se miden directamente de los planos de distribución. Diámetros. Cada diámetro se metrará por separado, ya que tienen costos distintos. Cantidad de accesorios. Cada cambio de dirección, unión o ramificación debe incluirse. Número de válvulas necesarias para controlar y aislar sectores de la red. Conexiones domiciliarias. Según el número de lotes o viviendas. Cámaras y cajas, para alojar válvulas y permitir su operación y mantenimiento. Ejemplo práctico 1. Red simple en una urbanización. Imaginemos una urbanización con una avenida principal de 500 metros y 4 calles secundarias de 100 metros cada una. Avenida principal, tubería de 6 pulgadas 500 metros lineales. Calles secundarias, tubería de 4 pulgadas 400 metros lineales. Además, cada intersección necesita accesorios. 4 Ts en la avenida principal. 8 codos en las calles secundarias. Si hay 50 lotes, cada uno requiere una conexión domiciliaria con su caja y medidor. Ejemplo práctico 2. Sistema con válvulas de control. Supongamos ahora que la red debe sectorizarse en 2 zonas. Para ello se instalan 3 válvulas de compuerta, 2 válvulas de purga. Cada válvula se aloja en una cámara de concreto armado de 1 por 1 por 1.2 metros. El metrado incluirá entonces 3 válvulas de compuerta, 2 válvulas de purga, 5 cámaras de concreto armado. Importancia de los diámetros. Un detalle muy importante es que el costo de una tubería cambia drásticamente con el diámetro. Una tubería de 2 pulgadas puede costar la mitad de una de 4 pulgadas, y una de 6 pulgadas puede costar hasta 3 veces más. Por eso, al metrarlas, siempre deben separarse por diámetros y por materiales. PVC, polietileno de alta densidad o fierro fundido. Comparación práctica. En un proyecto pequeño, como una urbanización de 20 lotes, el metrado puede hacerse manualmente en tablas. En un proyecto grande, como una ciudadela de 2000 lotes, es casi obligatorio usar software de diseño hidráulico como EPANET o combinado con AutoCAD Civil 3D que permite obtener longitudes exactas de cada tramo y generar automáticamente listados de accesorios. Consejos prácticos para realizar un metrado correcto en redes de agua potable. Revisar siempre los planos de instalaciones sanitarias y verificar que estén coordinados con el trazado urbano.
Separar los metrados por diámetro y por material de tubería. Contar cada accesorio, válvula o cámara, ya que representan costos elevados. Considerar las conexiones domiciliarias, que suelen olvidarse. Incluir los medidores de agua, porque forman parte de la entrega final al usuario. Documentar los metrados en cuadros claros, diferenciando entre tuberías principales, secundarias y domiciliarias. Ejemplo práctico 3. Conexiones domiciliarias. Supongamos que tenemos una urbanización de 80 lotes, cada uno con una conexión de 10 metros desde la tubería principal hasta la vivienda. Longitud total, 80 por 10, 800 metros lineales de tubería de 1 pulgada. Además, se requieren 80 cajas de conexión y 80 medidores de agua. Este cálculo muestra cómo las conexiones domiciliarias, que parecen partidas pequeñas, pueden representar un volumen importante dentro del metrado. Pregunta de repaso. En un metrado de redes de agua potable, ¿qué elemento permite controlar el paso de agua y aislar sectores de la red? A. Tubería de PVC. B. Válvula de compuerta. C. Caja de conexión. D. Medidor domiciliario. Respuesta correcta. Opción B. Válvula de compuerta. Porque este tipo de válvula se utiliza para abrir o cerrar el flujo de agua en un tramo específico de la red, permitiendo sectorizar y facilitar el mantenimiento. Con esto concluimos el tema 4, metrados en redes de agua potable. En el próximo tema hablaremos de los metrados en redes de alcantarillado, donde analizaremos cómo calcular las longitudes de tuberías, pozos de registro y conexiones domiciliarias para garantizar un sistema de evacuación eficiente. Llegamos al tema 5, metrados en redes de alcantarillado. Si en el tema anterior vimos cómo calcular las cantidades de una red de agua potable, ahora pasamos al sistema complementario, el alcantarillado. Este es el encargado de recolectar y evacuar las aguas residuales y, en algunos casos, también las aguas pluviales. El metrado de alcantarillado es uno de los más delicados dentro de las obras de urbanización, porque no basta con medir tuberías. Se deben considerar pendientes, profundidades, pozos de registro y accesorios. Una omisión en este cálculo puede generar problemas graves en la obra, como obstrucciones, reboses o incluso colapsos de la red. Podemos decir que un metrado preciso en alcantarillado asegura la funcionalidad y durabilidad del sistema de saneamiento urbano. Elementos que se metrados en redes de alcantarillado. Los metrados consisten en cuantificar todos los elementos que forman parte del sistema de evacuación de aguas residuales y pluviales. Tuberías principales y secundarias, de PVC, concreto o materiales especiales. Pozos de registro, estructuras de concreto para inspección y limpieza. Conexiones domiciliarias, ramales que van de cada lote a la red principal. Accesorios, codos, tes, reducciones. Cámaras de inspección y buzones. Sumideros pluviales en sistemas combinados. Aspectos clave en los metrados. Al momento de elaborar metrados de alcantarillado debemos tener en cuenta: longitud total de tuberías, separada por diámetro. Profundidad de instalación, que determina el volumen de excavación. Número de pozos de registro, generalmente ubicados cada 50 metros o en cambios de dirección. Cantidad de conexiones domiciliarias, igual al número de lotes o viviendas. Accesorios, porque cada unión o cambio de sección requiere una pieza específica. Ejemplo práctico 1. Red simple. Imaginemos una urbanización con una calle de 300 metros de longitud. La tubería principal será de PVC de 8 pulgadas, instalada a lo largo de la calle. Cada 50 metros se coloca un pozo de registro, lo que significa 6 pozos en total. Si la urbanización tiene 30 lotes a cada lado, habrá 60 conexiones domiciliarias. El metrado incluirá 300 metros lineales de tubería de PVC de 8 pulgadas, 6 pozos de registro de concreto armado, 60 conexiones domiciliarias. Ejemplo práctico 2. Sistema con diferentes diámetros. Supongamos que en una ciudadela la red principal recorre 1000 metros, divididos en tramos. 600 metros de tubería de 8 pulgadas. 400 metros de tubería de 10 pulgadas. Cada tramo debe metrarse por separado, ya que los costos son distintos. Si se colocan pozos de registro cada 40 metros, entonces tendremos 25 pozos en el tramo de 8 pulgadas, 10 pozos en el tramo de 10 pulgadas. Excavación y relleno en metrados de alcantarillado. Algo fundamental es que el metrado no se limita a la tubería.
Una zanja de 1 metro de ancho y 2 metros de profundidad a lo largo de 1000 metros implica 2000 metros cúbicos de excavación. Luego habrá que considerar alrededor de 1000 metros cúbicos de relleno compactado, porque parte del volumen lo ocupa la tubería y el encamado de arena. Esto demuestra que en alcantarillado los volúmenes de movimiento de tierras pueden ser mayores que los de las propias tuberías. Comparación práctica. En un sistema pequeño, como una urbanización de 20 lotes, el metrado es sencillo y puede hacerse manualmente. En un sistema urbano grande, como uno de 2000 lotes, se requiere software especializado como Civil 3D o herramientas GUIS que permiten trazar las redes, calcular longitudes y generar automáticamente los listados de tuberías y pozos. Consejos prácticos. Para un metrado correcto en redes de alcantarillado recomiendo revisar cuidadosamente las pendientes y profundidades, porque determinan la factibilidad del diseño. Contar pozos de registro en cada intersección y en tramos rectos según la normativa, cada 40 o 50 metros. Separar los metrados por diámetro y material de tubería. No olvidar los sumideros pluviales si el sistema es combinado. Considerar la excavación, el relleno y el encamado como partidas independientes. Ejemplo práctico 3. Conexiones domiciliarias. Si una urbanización tiene 80 lotes y cada uno requiere una conexión de 10 metros hasta la tubería principal, el total será 800 metros lineales de tubería de 6 pulgadas para conexiones. Además, 80 cajas de conexión domiciliaria. Este cálculo muestra que las conexiones, aunque sean pequeñas, representan un volumen importante dentro del sistema. Pregunta de repaso. En un metrado de alcantarillado, ¿qué elemento se coloca cada cierto tramo para inspeccionar y limpiar la red? A. Sumidero. B. Caja domiciliaria. C. Cámara de válvula. D. Pozo de registro. Respuesta correcta. Pozo de registro. Porque estas estructuras permiten el acceso al sistema de alcantarillado para realizar inspección, limpieza y mantenimiento. Con esto concluimos el tema 5, metrados en redes de alcantarillado. En el próximo tema abordaremos los metrados en instalaciones eléctricas, donde veremos cómo calcular longitudes de ductos, cables, tableros y demás elementos que forman parte de la infraestructura eléctrica urbana. Entramos ahora al tema 6, metrados en instalaciones eléctricas. Las instalaciones eléctricas en un proyecto de infraestructura o urbanización son indispensables, ya que garantizan el suministro de energía a viviendas, comercios, alumbrado público y servicios generales. En este tipo de metrados no basta con medir ductos y cables. Debemos considerar tableros, transformadores, cajas de derivación, postes, luminarias y sistemas de puesta a tierra. Cada uno de estos elementos debe cuantificarse de manera detallada, porque cualquier error en las cantidades puede afectar directamente la seguridad, el funcionamiento y el costo de la obra. Podemos decir que los metrados eléctricos requieren precisión técnica y coordinación con todas las demás especialidades, ya que los ductos y redes suelen cruzar pavimentos, veredas y áreas verdes. Los metrados en instalaciones eléctricas consisten en calcular las cantidades de materiales y equipos que conforman el sistema eléctrico de una obra, tanto en redes urbanas como en instalaciones internas. Elementos a metrarse en instalaciones eléctricas. Esto incluye canalizaciones, ductos, bandejas, tuberías y cámaras. Cables conductores de distintos calibres, medidos en metros lineales. Tableros de distribución. Postes y luminarias para alumbrado público. Transformadores en redes de media tensión. Sistemas de puesta a tierra. Aspectos clave en los metrados eléctricos. Para un metrado correcto se deben considerar longitudes de canalizaciones, medidas directamente de los planos. Sección de los conductores, cables de 2.5, 4 o 10 milímetros cuadrados, cada uno metrados por separado. Número de puntos eléctricos, tomacorrientes, interruptores y luminarias. Postes y luminarias, según distancias y diseño del alumbrado. Tableros eléctricos, principales y secundarios. Cajas de derivación e inspección que facilitan el tendido y mantenimiento de cables. Puesta a tierra, cantidad de pozos y malla de cobre. Ejemplo práctico 1. Alumbrado público. Supongamos que en una avenida de 500 metros se requiere alumbrado con postes cada 25 metros, alternados en ambos lados. Número de postes, 500 dividido entre 25 igual a 20 postes por lado, es decir, 40 postes en total. Cada poste lleva una luminaria tipo LED
de 150 vatios. La red subterránea que alimenta el alumbrado mide 500 metros lineales, con cables de 16 milímetros cuadrados. El metrado incluirá 40 postes de concreto armado, 40 luminarias LED de 150 vatios, 500 metros de ducto subterráneo de 2 pulgadas, 1000 metros de cable conductor, fase y neutro. Ejemplo práctico 2. Red de baja tensión. En una urbanización de 100 lotes se proyectan 4 circuitos de baja tensión, con 300 metros de ducto cada uno. Canalización total, 1200 metros lineales de ducto de PVC de 2 pulgadas. Cableado, 1200 metros de cable 2 por 10 milímetros cuadrados. 4 tableros de distribución secundaria. Este cálculo muestra cómo los tableros y la canalización se van sumando para componer el sistema. Importancia de separar por calibres. Uno de los errores más comunes en los metrados eléctricos es sumar todas las longitudes de cable sin considerar el calibre. Un cable de 2.5 milímetros cuadrados no puede costearse igual que uno de 25 milímetros cuadrados. Incluso dentro de una misma instalación, diferentes tramos pueden usar calibres distintos. Por eso es obligatorio separar los metrados de cables por su calibre y tipo de aislamiento. Comparación práctica. En un proyecto pequeño, como un condominio de 10 casas, el metrado puede hacerse manualmente, contando puntos eléctricos y sumando longitudes de ductos y cables. En un proyecto grande, como un barrio de 200 lotes o una avenida de 3 kilómetros, es más eficiente usar software de diseño eléctrico, como AutoCAD Electrical o ETAP, que permiten cuantificar automáticamente los materiales y equipos. Consejos prácticos. Para elaborar metrados eléctricos de manera adecuada. Revisar los planos eléctricos y de alumbrado público antes de iniciar. Separar los metrados por tipo de canalización, subterránea, aérea o en bandeja. Diferenciar los metrados de cables por calibre y tensión. Contar todos los accesorios, cajas, curvas y uniones, que muchas veces se olvidan. Considerar los sistemas de puesta a tierra, electrodos, cables de cobre desnudo y varillas. Verificar la compatibilidad con las demás especialidades, por ejemplo, ductos eléctricos que cruzan pavimentos. Ejemplo práctico 3. Sistema de puesta a tierra. Supongamos que se instalan 10 pozos de puesta a tierra en una urbanización. Cada pozo incluye 3 metros de varilla de cobre de 5 octavos de pulgada, 30 kilogramos de sales químicas, 10 metros de cable de cobre desnudo de 35 milímetros cuadrados. El metrado reflejará 10 varillas de cobre, 300 kilogramos de sales químicas, 100 metros de cable de cobre. Aunque parece una partida pequeña, es fundamental para garantizar la seguridad del sistema eléctrico. Caso comparativo: alumbrado público versus instalaciones internas. En muchos proyectos se piensa que el metrado de electricidad es similar en todas partes. Sin embargo, existe una gran diferencia. El alumbrado público se metrará por postes, luminarias y cableado de circuito. Las instalaciones internas de viviendas o edificios se metrarán por puntos eléctricos, tableros y canalización interna. En un proyecto de urbanización muchas veces se deben realizar ambos tipos de metrados de manera paralela. Pregunta de repaso. En un metrado de instalaciones eléctricas, ¿qué elemento se utiliza para distribuir la energía hacia distintos circuitos de una urbanización? A. Cable conductor. B. Tablero eléctrico. C. Poste de alumbrado. D. Caja de derivación. Respuesta correcta. Opción B. Tablero eléctrico. Porque es el equipo que concentra la energía y la distribuye de manera ordenada a los diferentes circuitos de la red. Con esto concluimos el tema 6. Metrados en instalaciones eléctricas. En el próximo tema veremos los metrados en instalaciones mecánicas, donde revisaremos cómo cuantificar ductos, tuberías, equipos y sistemas que permiten el funcionamiento de instalaciones de ventilación, bombeo y climatización en obras de infraestructura. Pasamos ahora al tema 7, metrados en instalaciones mecánicas. Cuando hablamos de instalaciones mecánicas en obras de infraestructura y urbanización, nos referimos a los sistemas que permiten el movimiento, transporte y acondicionamiento de fluidos o aire. Estos abarcan desde estaciones de bombeo de agua y sistemas contra incendios hasta ductos de ventilación y climatización en proyectos más complejos. El metrado en este tipo de instalaciones tiene una característica particular. Combina elementos de tuberías, equipos y accesorios, lo que lo hace más variado que otros metrados.
No se limita a medir longitudes de materiales, sino que también debe incluir bombas, válvulas especiales, ductos metálicos y difusores de aire, entre otros. Podemos afirmar que un metrado preciso en instalaciones mecánicas garantiza no solo el costo exacto del proyecto, sino también la funcionalidad y la seguridad del sistema. Elementos comunes en instalaciones mecánicas. Dentro de una urbanización, los sistemas más comunes son sistemas de bombeo de agua potable o de aguas residuales, instalaciones contra incendios, sistemas de ventilación en sótanos o estacionamientos, climatización en edificios públicos o privados. Aspectos clave. Al momento de metrarlas, se deben considerar longitudes de tuberías, separadas por diámetro y material como acero, PVC o HDPE, cantidad de accesorios, codos, Ts, bridas y uniones, bombas o equipos mecánicos según caudal y presión requerida, ductos metálicos de ventilación, diferenciados por sección y longitud, unidades de climatización como equipos de aire acondicionado, ventiladores u torres de enfriamiento, sistemas contra incendios, gabinetes, hidrantes, rociadores y sus tuberías asociadas. Ejemplo práctico 1. Estación de bombeo. Imaginemos una estación de bombeo que impulsa agua desde un reservorio hacia una red principal. Tubería de impulsión, 150 metros de tubería de acero de 6 pulgadas. Válvulas de compuerta, 2 unidades. Bombas centrífugas, 2 unidades, cada una de 50 caballos de potencia. Accesorios, 6 codos y 3 Ts. El metrado incluirá todos estos elementos de forma detallada, porque cada uno tiene un costo significativo. Ejemplo práctico 2. Sistema contra incendios. En un edificio público se proyecta un sistema de rociadores automáticos. Red de tuberías de 1000 metros de longitud, con diámetros variables entre 1 y 4 pulgadas. 200 rociadores distribuidos en áreas comunes. 2 gabinetes contra incendios con manguera y válvula. Una bomba jockey y una bomba principal de 75 caballos de potencia. Aquí el metrado es complejo porque integra tuberías, accesorios y equipos mecánicos. Ejemplo práctico 3. Ventilación en un sótano. En un estacionamiento subterráneo se requieren ductos de ventilación para extraer gases. 200 metros lineales de ductos metálicos de 80 por 40 centímetros. 4 extractores de 10.000 metros cúbicos por hora. 20 rejillas de extracción. El metrado debe separar ductos por dimensiones y contar todos los difusores y rejillas. Comparación práctica. En un proyecto pequeño, como una cisterna con una bomba, el metrado puede hacerse de manera rápida y manual. En un proyecto grande, como una estación de bombeo para toda una urbanización o un sistema de climatización en un centro comercial, el metrado debe hacerse con apoyo de software especializado como Revit MEP, que genera listados automáticos de tuberías, equipos y accesorios. Consejos prácticos para realizar metrados correctos en instalaciones mecánicas. Separar tuberías por diámetro y material. Incluir siempre los equipos mecánicos principales y auxiliares. Contar todos los accesorios, uniones, válvulas, soportes y bridas. Verificar las interferencias con otras especialidades como estructuras y electricidad. Documentar los metrados en cuadros bien organizados que diferencien equipos, tuberías y accesorios. Importancia del detalle en el metrado. Algo que diferencia las instalaciones mecánicas de otras disciplinas es que los equipos tienen un costo muy alto en comparación con los materiales. Por ejemplo, una bomba de 50 caballos de potencia puede costar lo mismo que cientos de metros de tubería. Un chiller de climatización puede equivaler al 30% del presupuesto de un sistema completo. Esto hace que cada metrado de equipos deba ser verificado cuidadosamente. Caso comparativo: urbanización versus edificio. En una urbanización, lo más común son las estaciones de bombeo y los sistemas contra incendios. En un edificio, suelen predominar los sistemas de ventilación y climatización. Esto significa que el enfoque del metrado varía mucho según el tipo de proyecto. Pregunta de repaso. En un metrado de instalaciones mecánicas, ¿qué elemento corresponde a los accesorios que permiten cambios de dirección en las tuberías? A. Bombas. B. Tableros eléctricos. C. Rejillas. D. Codos.
La respuesta correcta es la opción codos, porque son accesorios de tubería que permiten desviar el flujo en ángulos de 45 o 90 grados, y siempre deben incluirse en los metrados. Con esto concluimos el tema 7, metrados en instalaciones mecánicas. En el próximo tema veremos la integración de metrados por especialidades, donde aprenderemos cómo unir los metrados de edificación, infraestructura, instalaciones eléctricas y mecánicas en un solo documento coherente y listo para presupuesto. Entramos ahora al tema 8, integración de metrados por especialidades. Hasta este momento hemos visto cómo realizar metrados en distintas áreas: movimiento de tierras, pavimentos, urbanización, redes de agua potable, redes de alcantarillado, instalaciones eléctricas e instalaciones mecánicas. Cada disciplina tiene su lógica propia y sus métodos de cálculo. Pero en la práctica de la construcción no trabajamos con especialidades aisladas. Todos estos metrados deben integrarse en un único documento que los reúna de forma ordenada. Este paso es muy importante porque unifica criterios, evita duplicidades y nos permite convertir números aislados en un presupuesto real y confiable. Podemos decir que la integración de metrados es la puerta de entrada al presupuesto final de la obra. ¿Qué es la integración de metrados? La integración de metrados consiste en reunir y organizar las cantidades de todas las especialidades en un solo conjunto coherente y utilizable. En esta integración se busca clasificar los metrados en partidas claras, movimiento de tierras, estructuras, pavimentos, instalaciones, entre otros. Ordenarlos en capítulos siguiendo la secuencia que luego tendrá el presupuesto. Evitar que haya cantidades duplicadas, como una misma excavación contada en dos partidas distintas. Asegurar que las cantidades de todas las especialidades sean compatibles entre sí. Aspectos clave. Para realizar una buena integración de metrados debemos cuidar algunos puntos importantes. Unificar criterios de medida. Si un ingeniero presenta metros lineales y otro metros cúbicos, debemos normalizar esas unidades. Mantener coordinación entre especialidades. Arquitectos, ingenieros civiles, sanitarios, eléctricos y mecánicos deben revisar juntos los metrados. Organizar los capítulos de manera estándar, como lo exige cualquier formato de presupuesto. Detectar duplicidades. Por ejemplo, la excavación para una tubería de agua potable no puede contarse de nuevo en la partida de alcantarillado si se trata de la misma zanja. Documentar claramente de dónde sale cada cantidad, señalando el plano o detalle constructivo que lo respalda. Ejemplo práctico. Integración en urbanización. Pensemos en una urbanización de 50 lotes. Cada especialidad ha hecho sus metrados por separado. El ingeniero de movimiento de tierras reporta 2.000 metros cúbicos de excavación. El ingeniero vial entrega 1.500 metros cuadrados de carpeta asfáltica. El sanitario anota 600 metros lineales de tubería de agua potable de 4 pulgadas y 500 metros lineales de alcantarillado de 6 pulgadas, además de 10 pozos de registro. El eléctrico señala 300 metros lineales de ducto subterráneo y 20 postes de concreto para alumbrado. Finalmente, el especialista mecánico incluye una estación de bombeo con 2 bombas de 25 caballos de fuerza. La integración lo que hace es ordenar todas estas cantidades en capítulos y partidas, evitando repeticiones y preparando el documento para pasar al presupuesto. Ejemplo práctico: compatibilidad de zanjas. Un caso muy común es que el ingeniero sanitario y el ingeniero eléctrico reporten longitudes distintas de excavaciones para sus tuberías. Al revisar en conjunto, se descubre que ambas redes comparten la misma zanja en algunos tramos. En ese caso, la integración debe corregir la duplicidad y dejar la excavación registrada solo una vez. Este detalle puede parecer menor, pero puede representar miles de soles o dólares de diferencia en un presupuesto. Comparación práctica. En un proyecto pequeño, como una urbanización de unas pocas manzanas, la integración puede hacerse de forma manual en una hoja de cálculo. En un proyecto grande como una ciudadela de cientos de lotes o un centro comercial, la integración exige herramientas más avanzadas como Revit BIM o software de coordinación tridimensional, que permiten superponer planos, detectar interferencias y generar metrados integrados automáticamente. Consejos prácticos. Algunos consejos para realizar una buena integración de metrados son: usar un formato único para todas las especialidades. Revisar interferencias entre planos, como tuberías que cruzan estructuras o ductos eléctricos que atraviesan losas. Validar las cantidades con criterio de campo, asegurándonos de que los metrados puedan ejecutarse en obra. Mantener trazabilidad.
que cada cifra pueda rastrearse hasta un plano o detalle. Incluir también las obras complementarias como señalización, jardinería o mobiliario urbano. Importancia en la gestión de proyectos. La integración de metrados no solo es un paso previo al presupuesto, también es fundamental para planificar la obra, ya que organiza las partidas que luego se programarán en el cronograma. Controlar el avance comparando cantidades ejecutadas con las cantidades integradas. Valorar económicamente las partidas, garantizando que los pagos se hagan en base a cantidades verificadas. Dar transparencia, evitando reclamos y discusiones entre las distintas especialidades. Pregunta de repaso. En la integración de metrados, ¿cuál es el objetivo principal? A. Reducir la cantidad de planos que revisa el equipo. B. Evitar duplicidades y unificar todas las cantidades. C. Acelerar la ejecución de la obra en campo. D. Simplificar el cálculo de excavaciones. La respuesta correcta es la opción B, evitar duplicidades y unificar todas las cantidades, porque la integración busca consolidar los metrados de todas las especialidades en un solo documento confiable y ordenado. Con esto concluimos el tema 8, integración de metrados por especialidades. En el próximo tema hablaremos de la revisión y control de metrados, donde veremos cómo verificar cálculos, identificar errores y garantizar que las cantidades se mantengan consistentes a lo largo de todo el proyecto. Llegamos al tema 9, revisión y control de metrados. Hasta este momento hemos visto cómo se elaboran los metrados y cómo se integran entre las distintas especialidades. Pero hay un paso adicional que es igual de importante: la revisión y el control. Un metrado sin revisión puede contener errores, duplicidades o inconsistencias que afecten directamente al presupuesto. Y como sabemos, en la construcción cualquier error en los metrados se multiplica en los costos. Podemos decir que la revisión y el control son el filtro de calidad de los metrados antes de que se usen en un presupuesto o en una valorización de obra. ¿Qué es la revisión y control de metrados? La revisión y el control de metrados consisten en verificar que las cantidades calculadas sean correctas, coherentes y estén respaldadas por los planos y especificaciones técnicas. Este proceso tiene dos objetivos principales: prevenir errores antes de presupuestar. Garantizar que el presupuesto refleje fielmente lo que se construirá en obra. Aspectos que deben revisarse. Al realizar el control de metrados se deben verificar: exactitud de las cantidades, comprobando que las dimensiones multiplicadas coincidan con los planos. Unidades de medida que estén correctamente expresadas en metros cúbicos, metros lineales, metros cuadrados o en unidades, según corresponda. Coherencia entre especialidades, evitando discrepancias entre lo que metraron arquitectos, ingenieros sanitarios, eléctricos o mecánicos. Correspondencia con los planos, de modo que cada cantidad esté respaldada por una sección, detalle o vista del proyecto. Compatibilidad con criterios técnicos, siguiendo los procedimientos constructivos habituales. Ejemplo práctico 1. Revisión de excavaciones. Supongamos que en un proyecto se metraron 1000 metros cúbicos de excavación para zanjas. Al revisar los planos encontramos que en realidad las zanjas suman 900 metros cúbicos. Ese error de 100 metros cúbicos, aunque parece pequeño, podría representar un costo adicional de transporte y disposición de material que distorsiona el presupuesto. Ejemplo práctico 2. Control en instalaciones sanitarias. En una red de agua potable, el metrado muestra 500 metros de tubería de PVC de 4 pulgadas, pero al revisar los planos notamos que en un tramo se especifica tubería de 6 pulgadas. Esa omisión altera tanto el costo del material como el rendimiento de la obra. Importancia del control. La revisión de metrados evita 3 problemas frecuentes: sobreestimación, que inflaría el presupuesto y restaría competitividad en una licitación; subestimación, que generaría déficit durante la ejecución de la obra; errores de coordinación, que producen reclamos y retrasos en el campo. Métodos de revisión. Existen distintas formas de controlar los metrados. Revisión manual, comparando cantidades contra los planos impresos o digitales y recalculando dimensiones clave. Revisión cruzada, donde un equipo independiente verifica los metrados elaborados por otro. Uso de software, como AutoCAD, Civil 3D o Revit, que permiten generar listados automáticos. Revisión en campo, contrastando cantidades estimadas con las realmente construidas en obras similares.
Ejemplo práctico 3. Detección de duplicidades. En la integración de metrados de una urbanización, el ingeniero de alcantarillado incluyó la excavación de zanjas. Sin embargo, el ingeniero de agua potable también incluyó la misma excavación en su metrado. La revisión permitió identificar esa duplicidad y corregirla, evitando que el presupuesto contemplara el doble del costo real. Comparación práctica. En un proyecto pequeño, la revisión puede limitarse a un par de ingenieros verificando manualmente los planos y los metrados. En un proyecto grande, la revisión debe hacerse de manera sistemática, con software, reuniones interdisciplinarias y procedimientos formales de control. Consejos prácticos. Para un control eficiente de metrados es recomendable no confiar en un solo metrado. Siempre hacer verificaciones cruzadas. Revisar no solo las cantidades grandes, sino también los detalles pequeños como accesorios, rejillas, tapas o válvulas. Usar colores o capas en planos digitales para marcar qué elementos ya fueron contados. Documentar las observaciones en actas o reportes que acompañen al presupuesto. Programar revisiones periódicas, especialmente si los planos sufren modificaciones. Importancia para el presupuesto. Recordemos que los metrados son la base del presupuesto. Si los metrados están mal, el presupuesto estará mal. Una revisión cuidadosa da confianza a inversionistas, contratistas y supervisores, porque asegura que las cantidades de obra son reales y alcanzables. Ejemplo. En el capítulo de pavimentos, el ingeniero vial indicó 2.000 metros cuadrados de losa de concreto. Al revisar los planos, detectamos que en una zona el área real era de 1.800 metros cuadrados. Ese ajuste de 200 metros cuadrados significó una corrección importante en el costo de concreto y en la programación de la obra. Pregunta de repaso. ¿Cuál es el propósito principal de la revisión y control de metrados? A. Reducir el tiempo de ejecución de la obra. B. Detectar y corregir errores en las cantidades antes de presupuestar. C. Simplificar el trabajo del residente de obra. D. Evitar el uso de software especializado. La respuesta correcta es la opción B. Detectar y corregir errores en las cantidades antes de presupuestar. Porque la revisión garantiza que los metrados sean exactos, coherentes y confiables antes de usarlos como base económica. Con esto concluimos el tema 9, revisión y control de metrados. En el próximo tema veremos un caso práctico de metrados en urbanización, donde pondremos en práctica todo lo aprendido en este módulo para integrarlo en un ejemplo real. Llegamos al tema 10, aplicación integral de metrados en urbanización. Este es un tema muy especial porque marca el cierre del módulo 2, donde hemos estudiado a fondo los metrados en obras de infraestructura e instalaciones. Hasta ahora, hemos revisado cómo se miden los volúmenes de movimiento de tierras, cómo se cuantifican los pavimentos, cómo se metraron las redes de agua potable y alcantarillado, cómo se desarrollan los metrados en instalaciones eléctricas y mecánicas, y cómo todo ello se integra, revisa y controla. Ahora, en este último tema, vamos a unir todo lo aprendido en un ejemplo integral aplicado a una urbanización, de manera que vean cómo la teoría se transforma en un proyecto real y completo. ¿Qué es la aplicación integral de metrados? La aplicación integral de metrados en urbanización consiste en ejecutar el proceso completo de cuantificación de las distintas partidas de un proyecto urbano, para visualizar cómo interactúan las especialidades y cómo se consolidan en un solo documento de metrados. Proyecto de ejemplo. Urbanización de 40 lotes. Imaginemos una urbanización de 40 lotes en un terreno plano. Este proyecto requiere movimiento de tierras para nivelar y preparar las plataformas, pavimentación de calles y construcción de veredas, una red de agua potable que abastezca cada lote, una red de alcantarillado para evacuar aguas residuales, alumbrado público para la seguridad de los vecinos, una pequeña estación de bombeo que asegure la presión adecuada en la red. Este escenario nos servirá para integrar todas las partidas que hemos estudiado. Paso 1. Movimiento de tierras. Excavación total. 2.500 metros cúbicos para zanjas y nivelación. Relleno compactado. 1.200 metros cúbicos para reponer material y dar firmeza al terreno. Estos son los primeros metrados, porque sobre ellos se apoya todo lo demás. Paso 2. Pavimentos. Calles. 2.000 metros cuadrados de carpeta asfáltica de 5 centímetros de espesor. Veredas. 800 metros cuadrados de losa de concreto. Sardineles.
300 metros lineales de concreto simple. Esto nos asegura accesibilidad y orden urbano. Paso 3. Agua potable. Tubería de PVC de 4 pulgadas. 700 metros lineales. Conexiones domiciliarias, 40 unidades. Válvulas de control, 6 unidades. Cada familia tendrá garantizado el acceso al agua. Paso 4. Alcantarillado. Tubería de PVC de 6 pulgadas, 600 metros lineales. Pozos de registro, 12 unidades. Conexiones domiciliarias, 40 unidades. Aquí es fundamental revisar compatibilidades con las zanjas de agua potable. Paso 5. Electricidad. Ductos subterráneos de PVC de 2 pulgadas. 400 metros lineales. Postes de concreto, 25 unidades. Luminarias LED, 25 unidades. Estos metrados garantizan seguridad y alumbrado público eficiente. Paso 6. Instalaciones mecánicas. Cisterna de concreto armado, 30 metros cúbicos. 2 bombas de 20 caballos de fuerza. Tablero de control eléctrico. Una estación pequeña pero clave para mantener presión constante en la red de agua. Paso 7. Integración de los metrados. Ahora consolidamos toda la información. Podemos narrarlo así. En movimiento de tierras tenemos 2.500 metros cúbicos de excavación y 1.200 de relleno. En pavimentos contamos con 2.000 metros cuadrados de asfalto, 800 de veredas y 300 metros lineales de sardineles. En agua potable figuran 700 metros lineales de tubería, 40 conexiones y 6 válvulas. En alcantarillado tenemos 600 metros lineales de tubería, 12 pozos de registro y 40 conexiones. En electricidad se incluyen 400 metros de ducto, 25 postes y 25 luminarias. Finalmente, en instalaciones mecánicas se suma una cisterna de 30 metros cúbicos y 2 bombas de 20 caballos de fuerza. Esto representa el metrado consolidado, listo para ser llevado a un presupuesto. Importancia de la aplicación integral. Este ejercicio nos muestra que los metrados no son solo cálculos aislados, sino una visión global del proyecto. Que la integración evita errores y duplicaciones. Que sin una revisión final cualquier presupuesto estaría en riesgo. Y lo más importante, que el metrado es la base para valorar económicamente una obra. Pregunta de repaso. En una aplicación integral de metrados en urbanización, ¿qué aspecto es más crítico al consolidar las partidas? A. Reducir el tiempo de excavación. B. Evitar duplicidades y asegurar consistencia entre especialidades. C. Colocar más conexiones domiciliarias de las necesarias. D. Minimizar la iluminación en áreas públicas. La respuesta correcta es la opción B, evitar duplicidades y asegurar consistencia entre especialidades. Porque la integración busca precisamente lograr un conjunto único, coherente y confiable de metrados. Con esto concluimos el tema 10 y el módulo 2 completo del diplomado en metrados y presupuestos. Quiero felicitarlos por haber llegado hasta aquí. Hemos recorrido juntos todo el proceso de metrados en obras de infraestructura e instalaciones, desde el movimiento de tierras hasta esta aplicación integral en urbanización. Los invito a participar mañana en el módulo 3, análisis de costos y presupuestos de obras, donde transformaremos estas cantidades en valores económicos concretos y aprenderemos a estructurar presupuestos sólidos y bien fundamentados. Ha sido un gusto acompañarlos en este segundo día. Ahora cedo la palabra a nuestra anfitriona Verónica, para que continúe con el cierre de la sesión. Queridos participantes, hemos llegado al final de nuestro módulo 2, metrados en obras de infraestructura e instalaciones. En nombre de la organización, quiero felicitarlos por su compromiso y dedicación en este segundo día del diplomado en metrados y presupuestos. Agradecemos a cada uno de ustedes por su activa participación y también a nuestros auspiciadores, PracticeSAC y Craptica, que hacen posible este espacio de aprendizaje y crecimiento profesional. Mañana continuaremos con el módulo 3, análisis de costos y presupuestos de obras, donde daremos el siguiente paso. Convertir los metrados en valores económicos, aprender a clasificar costos y estructurar presupuestos confiables para proyectos de construcción. Los esperamos con mucho entusiasmo para seguir avanzando juntos en este camino de formación. Ha sido un placer acompañarlos hoy.
Les deseo un excelente descanso y nos reencontramos mañana. Me despido cordialmente. Soy Verónica, y ha sido un honor guiarlos.